pasos y luego unas breves explicaciones en cada uno. 1. Análisis de la secuencia sísmica. 2. Análisis de la secuencia mediante registros de pozos. 3. Amarre el registro sintético o sísmico sintético a la sección sísmica. El análisis de las fases sísmicas. La interpretación de los ambientes depositacionales y litofacies, que la tenemos proveniente de el análisis de secuencia en los registros de pozos, pues la mayoría de los registros, sobre todo en zonas exploratorias, son muy completos. Hay posibilidad de que tengamos un núcleo, tenemos bioestratigrafía, o sea, podemos armar bien la interpretación de los ambientes depositacionales y litofacies, pero es un trabajo que se lo dejamos básicamente a geólogos, a sedimentólogos y paleontólogos. El modelaje sísmico secuencial, por un lado geofísicos y geólogos trabajando en la interpretación sísmica de los estilos estratigráficos, y otro grupo de geólogos y geofísicos trabajando con la información de pozos e incluso información de afloramientos. Y finalmente integrar toda esa información geofísica y geológica para tener una interpretación del proyecto, del trabajo que se está haciendo. Aprovecho la figura para los que ya están familiarizados en algo con estas cosas, que esta superficie de Downlab también viene representando un papel doble. Porque si esto es un Downlab, estamos viendo un sistema regresivo. Por debajo de las regresiones existen las transgresiones. Pequeñas o extensas, pero regresión al fin. Entonces, el tope de un sistema transgresivo es la superficie máxima de inundación. En geofísica, yo les recomiendo a los geofísicos, y de hecho siempre a los geólogos se los digo, cuando hablen de máxima inundación es porque ustedes tienen las evidencias en la mano. Es decir, ya hicieron un análisis de sedimentología, de paleontología, ambiente, etcétera, etcétera, y lo amarraron con la sísmica y tienen eso. Pero por primera vez en una línea, no se atrevan a llamarlo superficie de máxima inundación. Llámenlo mejor superficie de Downlab. La superficie sobre la cual los reflectores que terminan en Downlab llegan allí. Con las curvas de pozo, principalmente el gamma ray, y conociendo, por supuesto, un poco de ambiente de sedimentación, etcétera, o sea, lo básico, debemos entonces de tener, en primer lugar, una clasificación de los posibles ambientes depositacionales en los cuales estamos trabajando y en los cuales esos pozos están ubicados. Seguido a esto, a partir de esa litofasia interpretada y los patrones de apilamiento de las parasecuencias, que es importante, y disculpe que no se lo dije antes, los patrones de apilamientos de estas parasecuencias o de estos paquetes que usted ve en los registros, que tienen carácter grano creciente o tienen carácter grano decreciente o tienen carácter cilíndrico muchas veces, son importantísimas. ¿Para qué? Para que tengamos una idea, junto con los ambientes depositacionales interpretados, si se trata de tendencias transgresivas o se trata de tendencias regresivas, porque ellas mismas son las que finalmente nos van a permitir comenzar a localizar superficies estratigráficas importantes, las que llamamos superficies claves, como son límites de secuencia, como son límites entre sistemas depositacionales. Y luego tendremos que respaldar esto con la sísmica y con los pozos vecinos. No nos podemos quedar con un solo pozo, eso siempre tiene que extenderse. Entonces los sistemas de Heistan, transgresivos, nuevamente Heistan, Lowstan, transgresivos, Heistan, van saliendo poco a poco, pero siempre que tengamos buen criterio de trabajo. Entonces, con todas estas cosas, con todos estos parámetros, nosotros podemos perfectamente ir estudiando las fases sísmicas y dándole una connotación o un sentido geológico al origen. Por ejemplo, en las plataformas, las reflexiones horizontales o subhorizontales, continuas, algunas veces un poco discontinuas, pero con buenas amplitudes, medias a altas, pero amplitudes al fin. En otros casos, mucha discontinuidad, se ven bien los reflectores, perfecto, pero no tan marcados como en otros sectores. Eso también sucede en las plataformas, dependiendo
por supuesto, de los tipos litológicos que tengamos allí. Las clinoformas de progradación, por ejemplo, en este caso, muy aplicable a sistemas deltaicos, cuando son oblicuas o compuestas o cuando son sigmoidales. La forma externa y asociación espacial de las unidades de fase sísmica. Cuando estamos, por ejemplo, en presencia de un derrumbe que internamente tiene configuraciones caóticas y externamente vemos reflectores que no tienen nada que ver con esta forma. Igualmente los montículos, abanicos submarinos, por ejemplo, donde la bidireccionalidad de los downlaps sobre una superficie plana o un límite de secuencia en el fondo del mar, con respecto a lo que está rodeándolo, hace perfectamente observable esa zona monticulada. Igual con los crecimientos arrecifales, los arrecifes en los bordes de plataformas, que tienen esta forma monticulada y muchas veces las reflexiones internas son difíciles de apreciar, porque hay mucha homogeneidad en el material interno, o sea, no hay particiones, no hay reflectores que nos indiquen reflexiones. Otras zonas monticuladas en aguas profundas, donde vemos cómo están las reflexiones. En fin, ese análisis de fase sísmica tenemos, bueno, información muchísima, porque se ha recopilado de los últimos 50, 60 años. Interpretación del ambiente depositacional y litofase. Le doy algunas recomendaciones. Es necesario conocer lo mejor posible la geología regional. Usted no se puede meter a explorar, mucho menos a interpretar si no estás empapado de dónde estás metido, con qué te vas a conseguir, con qué te puedes conseguir, qué dificultades hay, qué incógnitas hay, qué esperanzas se tiene. Entonces se debe tener un amplio conocimiento de los diversos y específicos ambientes y subambientes sedimentarios de depositación y su relación genética. Es deseable contar con la interpretación sedimentológica y estratigráfica realizada sobre los registros de pozos y su calibración con información sísmica. Utilizar los parámetros de fase sísmica determinados objetivamente en conjunto con la información geológica local y especialmente regional. Y la significancia cronoestratigráfica de esas superficies estratigráficas límites puede ser comprobada construyendo un diagrama de Wheeler y posteriormente elaborando una carta cronoestratigráfica donde se integran los resultados de la interpretación sísmica y geológica. Es decir, esto es un trabajo de geólogos y de geofísicos. Aquí nadie puede estar trabajando por separado, aquí tienen que trabajar en equipo.